Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos, que el Señor les bendiga grandemente, a todos los que están atentos y pendientes de esta transmisión. Muchas gracias por estar allí. A los que van a ver próximamente el video y la grabación, bendiciones a todos. De verdad, espero que este sea un tiempo de mucha bendición y de mucha edificación para todos los que están en este lugar y los que van próximamente a estar conectados. Doy muchas gracias a Dios y le doy la bienvenida también al hermano Brian Roden por haber aceptado una vez más el espacio, la oportunidad y la invitación que se le hizo, sabiendo que una vez más es una persona bastante ocupada, con varias responsabilidades por atender y que gustosamente haya permitido regalarnos este tiempo. Es de verdad una bendición y es un privilegio, y sobre todo que nos va a ayudar a los que estamos quizás teniendo algún tipo de duda o de inquietud sobre la fe pentecostal, los mitos y leyendas que hay por ahí sueltos, cuáles son verdaderos y cuáles no. Pero sobre todo queremos hacer un especial énfasis en ver qué es lo que ha ocurrido, qué es la parte interesante, la parte verdadera, bonita del pentecostalismo que se ha ido diluyendo, como lo pusimos en el título, y que realmente debemos intentar recuperar y que debemos trabajar para eso. Hermano, buenas noches, que el Señor les bendiga. Una vez más, gracias por aceptar. Eh, Aquí estamos al pie del cañón para esta conversación que hemos dispuesto la noche de hoy. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y con todos los que nos están viendo a través de las redes. Así es. Bueno, hermano, para no dar mucha vuelta, ¿verdad? Ya hemos planteado el momento inicial. Antes que nada, me gustaría que usted nos dijera un poquito, ya algunos quizás lo conocen, pero para que sepan que vamos a estar hablando con conocimiento de causa, nos diga un poquito quién es Brian Roden y más o menos qué pedigrí trae para poder hablarnos de este tema. Bueno, como dice el hermano, mi nombre es Brian Roden. Soy nacido aquí y he vivido toda mi vida aquí en un solo condado, en el centro del estado de Arkansas, en Estados Unidos. Dios me ha dado el privilegio de viajar por muchas partes. En Latinoamérica conozco a México, Honduras, Venezuela, Bolivia, un pedacito de Colombia, El Salvador. Dios me ha dado el privilegio de viajar por allí y conocer a mucha gente bonita en las iglesias, en los pueblos. Um, Todo menos México fue viajes misioneros. Bueno, uno en México también, pero cuando yo estaba en la prepa y en la universidad, el grupo de jóvenes aquí de mi estado, en el distrito de las Asambleas de Dios, cada año hacía un viaje misionero de una semana entre Navidad y Año Nuevo. Y eso fue mi introducción a América Latina directamente. Luego pude pasar un verano en Venezuela, ayudando a unos misioneros allí como un asistente. Y luego fui a El Salvador como adulto para ayudar a un grupo de jóvenes que fue desde mi iglesia aquí en Arkansas para trabajar con Castillo del Rey, evangelizando en los parques y en las escuelas, en las calles. Y mi esposa y yo, mi esposa es de Reynosa, Tamaulipas, en México, en la frontera con Estados Unidos. Por eso tengo un buen español, por ya 24 años de matrimonio con una linda mexicana. Y ella y yo fuimos con un grupo de construcción de nuestra iglesia a Cúcuta, Bolivia, para ayudar en una casa, allí un albergue para niños que tenían sus mamás en la cárcel y no tenían familia que los cuidara. Y la iglesia se encargaba de ellos para darles educación, para darles una cama, una comida y una educación cristiana. Y fue un placer poder estar ahí como 8 días trabajando en poner piso de cerámica, en pintar,
en conocer a los muchachos y invertir en sus vidas ahí en ese albergue. Tengo una maestría en estudios teológicos, el Seminario Teológico de las Asambleas de Dios en Springfield, Missouri, donde está la sede de Asambleas de Dios en Estados Unidos. Y tengo varios años que he enseñado cursos de Instituto Bíblico y hace 3 años fui profesor adjunto, creo que así se dice en español, para North Point Bible College and Seminary en una extensión que tienen aquí en una iglesia como a 2 horas de donde yo iba cada lunes en la tarde para dar clase de la historia y teología de las iglesias pentecostales para esos estudiantes. Muy bien, excelente, bien completo ese resumen que nos da. Yo sé que no es todo, está dando los aspectos más importantes, pero me alegra mucho saber que ha sido misionero en Venezuela, de donde yo soy nativo, aunque ahora vivo en Chile por circunstancias que me imagino que ya usted debe conocer lo que está pasando en Venezuela. Pero no dejo de orar por mi nación y de esperar a ver en el tiempo y la voluntad de Dios que ojalá haya un cambio pronto. Hermano, el pentecostalismo, ¿de dónde viene el nombre de la denominación? Y incisivamente, ¿de qué se trata? ¿Qué es ser un pentecostal? Bueno, el pentecostalismo toma como un movimiento, porque no es una sola denominación, hay varias iglesias pentecostales en el mundo, y toma su nombre del día de Pentecostés en el libro de Hechos, capítulo 2, porque a finales del siglo XIX, entre grupos mayormente de santidad y wesleyanos, la Alianza Cristiana Misionera, unas iglesias metodistas y otros grupos estaban buscando restaurar la iglesia al poder que tenía en el primer siglo, en el libro de Hechos. Y cuando algunos experimentaron el hablar en lenguas, como pasó en el día de Pentecostés, entonces surgió el movimiento pentecostal. Es mayormente conocido por lo que pasó en el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, California, en 1906, bajo el liderazgo de William Seymour, un afroamericano, que sus padres habían sido esclavos, o por lo menos habían trabajado como rentadores en los campos donde antes había esclavos. No recuerdo si precisamente eran esclavos ellos antes, pero empezó ese movimiento en Los Ángeles, es donde se explotó la bomba en Norteamérica y todos empezaron a escuchar, muchos fueron para allá. Charles Mason, el fundador de la Iglesia de Dios en Cristo, que es una denominación mayormente afroamericano, fue allá y recibió el don de lenguas y regresó y él dijo, ahora en nuestra iglesia, esto yo lo experimenté, con un grupo de lo vamos a creer como iglesia, como grupo, y ese es el grupo pentecostal de afroamericanos más grande aquí en Estados Unidos. Pero también a la misma vez, porque no teníamos internet, no teníamos lo de aviones para viajar de un lugar a otro, era por carro o por ferrocarril, o algo así. Al mismo tiempo, en otras partes del mundo, Dios estaba también moviendo. En un orfanatorio en la India, Dios usó una mujer, la directora, con las niñas que vivían allá y empezaron a hablar en lenguas y ver sanidades. También en un avivamiento en Gales, en Inglaterra, en 1904, se empezaron a ver muchas manifestaciones del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, muchos dicen, pues, Azusa, pero realmente fue algo que ya estaba sucediendo en muchas partes y no podemos decir
que dependía de un solo lugar o que todo salió de un solo lugar. Dios estaba obrando en muchas áreas al mismo tiempo. Y pues un poco, viniendo un poco más para acá, en 1914, en un pueblito que se llama Hot Springs, Arkansas, o sea, manantiales calientes en español sería, que está a menos de hora y media manejando desde mi casa. Se juntaron más de 300 ministros pentecostales para organizarse para evangelización, misiones, para tener un grupo para dar credenciales ministeriales para ellos, porque muchos habían sido expulsados de sus denominaciones tradicionales porque hablaban en lenguas y querían organizarse para evangelizar, para hacer misiones y para tener uh, entrenamiento bíblico, una escuela bíblica para preparar a los ministros. Y de ahí en 1914, aquí cerca de donde yo vivo, se formó las Asambleas de Dios, aquí de Estados Unidos. Y un poco personal, la iglesia donde yo asisto comenzó 2 años antes que eso, en una pequeña cabañita por 2 mujeres afroamericanas que recibían ropa para lavar y planchar y regresar a los dueños, esos que trabajaban. Ellos recibieron el don de lenguas y un grupito de como 7 personas empezó a juntarse, y ese fue el comienzo de la iglesia donde yo asisto, y luego que se formaron las Asambleas de Dios, la iglesia se unió a la nueva organización. Entonces la iglesia donde yo asisto ya tiene, este año va a cumplir 111 años de su fundación. Se dice muy fácil, ¿no? Se dice muy fácil ese número, una iglesia de 111 años, es impresionante, una cantidad de historia ahí acumulada. Y esto que nos comenta del surgimiento ya como tal de las Asambleas de Dios, entonces sí es un hecho que es meramente ocurrido en Estados Unidos, y de ahí entonces es donde se expande a otros lugares de América y no sé si de Europa u otros continentes. Entiendo que Sí. sea así, ¿no? Sí, sí, las Ya. Asambleas de Dios es entre la confraternidad mundial de las Asambleas de Dios, porque en cada país la iglesia nacional es independiente, no tenemos una sede internacional, todos son iglesias hermanas en todo el mundo, pero es la organización pentecostal más grande del mundo, entre todos los países. Pero debo decir que también acabo de leer hace poco un libro sobre el pentecostalismo en Brasil, que tenía raíces, parte en un grupo italiano y luego otra parte no me acuerdo de qué país eran originalmente ahorita ellos, el Wingren y el otro, pero que eso fue establecido en 1912, las Asambleas de Dios de Brasil. Entonces tiene 2 años más que las Asambleas de Estados Unidos, pero trabajan juntos, y de hecho hoy en día Brasil tiene la mayor cantidad de creyentes pentecostales en todo el mundo. Bueno, impresionante. Brasil, un poquito para la referencia, imagínense que en Brasil existen 2 conferencias metodistas libres. Una que fue fundada por los misioneros japoneses, que se llama la Conferencia Nikkei, y otra que es más autóctona, digamos así, y obviamente tiene más la tendencia el orden brasilero como tal, pues. Eso como manera de referencia, que para ser un solo país tiene, de la misma organización, tiene 2 divisiones porque por la naturaleza como fueron surgiendo, ¿no? Sí. Ahora, puntualizando un poco en esto que usted comenta, un poquito de la parte histórica del pentecostalismo, podríamos afirmar, de acuerdo a lo que se registra, que es, o sea, no sé si indispensable sea el término, pero es característico la presencia del don de lenguas en el pentecostalismo. Y segundo lugar, mencionó al menos 2 o 3 veces
la manifestación de Dios a través de mujeres, cosa que es un tema también bastante problemático para algunas denominaciones hoy en día, ¿correcto? Sí, sí. Sí, los pentecostales son remarcados por lo de lenguas. Hay otros grupos continuistas que creen que todos los dones son vigentes para hoy, pero ellos no especifican que la señal, la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Ellos pueden decir, pues puede ser que Dios te use en sanidad, que Dios te use en profecía, que Dios te da palabra de conocimiento. Cualquier de esos puede ser, y no específicamente tiene que ser el don de lenguas. Pero para las denominaciones pentecostales, como la Iglesia de Dios en Cristo, la Iglesia de Dios de Cleveland, Tennessee, las Asambleas de Dios, las Asambleas Pentecostales de Canadá, la Iglesia Cuadrangular, todos esos grupos tienen en su declaración de fe que la evidencia inicial física de recibir el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y Si no eres... en cuanto al ministerio de las mujeres, eso ha sido algo que ha subido y bajado en diferentes épocas en los diferentes grupos. Aquí en Estados Unidos, al principio, las asambleas de Dios daban hasta la ordenación a las mujeres, se fueron de misioneras, plantadores de iglesias. Luego, por un tiempo, se restringió, si no recuerdo mal, nomás al nivel de licencia, pero no las daban la ordenación. Y la orden, en Estados Unidos tenemos 3 niveles de credenciales en las asambleas de Dios: ministro certificado, ministro licenciado y ministro ordenado. Y para ocupar algún puesto de liderazgo a nivel distrital, como superintendente o como el presbítero de la sección o algo así, uno tiene que tener la ordenación, el nivel más alto de credenciales, por los requisitos que uno tiene que cumplir para lograr ese credencial. Pero luego se dieron cuenta de que estaban atando las manos de muchos del cuerpo ministerial y volvieron a dar la ordenación a las mujeres. Hoy en día, si tengo mis estadísticas más recientes correctas, como 25% de los ministros de Asambleas de Dios, con cualquier nivel de credencial en Estados Unidos, 25% son mujeres. Es un número bastante importante. Sí. Es un Y número hasta bastante importante. la secretaria general en la oficina nacional es la secretaria general, la hermana Donna Barrett. Y ella ha sido plantador de iglesias, ha sido pastora en iglesias locales y ahora ella es la encargada de mantener la lista de todos los ministros con credenciales de Asambleas de Dios de Estados Unidos. Interesante. Bueno, imagínense haciéndole nuevamente la comparación saludable, ¿no? Con el metodismo libre, que es donde yo he estado mayormente, donde estoy ahora incluso. Nosotros también ordenamos mujeres, siempre la organización ha trabajado, incluso hoy en día, bueno, desde a partir del año pasado o antes pasado, la organización generó un nuevo cargo de obispo, porque antes era un solo obispo, ahora hay 2 obispos al cargo de toda la organización a nivel mundial, y de esos 2 cargos, una está ocupado por una mujer, que es la doctora Linda, no recuerdo el apellido ahora, pero ella es la obispo, y específicamente tiene a su cargo todo lo que es las organizaciones metodistas libres para Latinoamérica. Wow. Entonces, en ese caso, vamos 2-0, sigo siendo pentecostal. Hermano, ahora bien, esto que comenta este es un tema escabroso, yo no quiero que lo vaya a tomar como ofensivo ni nada por el estilo, porque a veces pareciera serlo. Yo sinceramente no he tenido la manifestación del Espíritu Santo en el don de lenguas, pero yo he tenido otras manifestaciones del Espíritu Santo que yo sé que son de Él.
principalmente en la revelación de su palabra. Pero también Dios me ha usado eventualmente en sanidades, y en sanidades muy específicas. Tampoco es que ha ocurrido, tengo 12 años en el Evangelio y todos los días o todos los meses o todos los años me ha ocurrido, no, o sea, eso ha sido 2 o 3 veces, porque el don del Espíritu Santo es así, Él lo da cuando Él quiere y a quien quiere y para su propósito y su gloria. Desde su opinión profundamente pentecostal, porque usted nació ahí y todas las raíces están ahí fundadas. Este mito que hay, o no sé si es un mito o es una realidad, porque entonces me voy a comenzar a preocupar. ¿Tenemos que hablar en lenguas para poder decir soy realmente un pentecostal? Tengo que tener cómo lo contesta, en parte para no ofender a unas personas que son bien estrictas en esa área. Sí. Yo digo que los pentecostales somos personas de la presencia de Dios, que creemos que Dios sigue moviendo, sigue trabajando, y alguien, yo personalmente, no hablo por la organización ni por mi iglesia local ni nada, yo personalmente diría que alguien que anhela recibir el bautismo del Espíritu Santo con la señal, la evidencia de hablar en lenguas, para usar ese poder para evangelizar, para ministrar al mundo, no para decir, check, ya tengo esa cajita, ya hablé en lenguas, puedo marcar eso y sigo. No, sino para el propósito por lo cual Jesús lo prometió a sus discípulos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para ser testigos. Ese es el propósito. El propósito no son las lenguas. El propósito es poder para ser testigos de Cristo en palabra y en acciones, en nuestra manera de vivir, en la santidad, en cuidar de los demás. Y yo diría que una persona que todavía no ha hablado en lenguas se puede llamar pentecostal si cree en eso y lo está buscando activamente. Porque esa es la doctrina de que uno que es cristiano desea recibir todo lo que Dios tiene para él o para ella, y entonces está buscando recibir de Dios todo lo que Dios quiere darles. Y yo diría que alguien que todavía no lo ha recibido podría llamarse pentecostal porque lo está buscando y cree que es real. El hermano William Seymour, el líder del avivamiento en Azusa, él estaba predicando el don de lenguas como la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Y él estaba viendo a otras personas bajo su ministerio recibirlo antes de que él mismo lo recibió. Y nadie va a decir que él no era ya pentecostal porque lo estaba predicando, lo estaba buscando, lo estaba ministrando en sus servicios. Es muy buena esa postura porque creo que es parte de lo que a lo que nosotros estamos llamados, ¿no? Y es ser equilibrados y apegados a la Biblia, por lo mismo que hablábamos hace un minuto atrás. Y el mismo Pablo lo dice, o sea, no todos tienen todos los dones, ni los mismos dones. A unos se les dio algunos dones. Ahora, esta costumbre o esta idea que surge con el tiempo, desconozco cuándo se instaura, pero aquí usted me aclara y me ayuda a ver si es lo que yo he podido identificar en mi tiempo. No es que lo he estudiado desde el punto de vista de la literatura o académicamente, pero yo creo que sucedieron unos elementos, se dieron unos elementos para que esto pasara a formar parte de la cultura. Número uno es que no se puede negar, y en esto yo me quito el sombrero, es que muchas iglesias pentecostales, aún hasta el sol de hoy, son las promotoras del modelo de evangelismo
que se meten a los lugares más inhóspitos a entregar el mensaje de la palabra del Señor, ¿no? Eso por un lado. Pero al mismo tiempo, eso ha ocasionado que surjan iglesias en el amor del Señor con las ganas de servir y de continuar la predicación de Cristo, pero con el fenómeno de que a medida de que están más alejadas de la civilización, vamos a decirle así, o de la vida citadina, entonces fueron formándose más empíricamente, quizás con el acceso a la Biblia que tenían, pero con una carencia importante en lo que era la formación académica o en una formación más estrictamente asociada con seminarios o con este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo pienso que estos dos elementos han hecho que se afianzara más precisamente porque el recurso más grande que tenía la iglesia era el poder del Espíritu Santo. El mismo Jesús se lo dijo a los apóstoles: quédense tranquilos, porque le preguntaron de dónde proviene esa respuesta de Jesús, de que ellos estaban preocupados de que Jesús se iba y todavía no estaba pasando nada de lo que quizás ellos esperaban. Entonces el Señor le dice: esperen el Espíritu Santo. Y cuando se manifiesta el Espíritu, bueno, comienza la explosión de toda la iglesia. Entonces ahora cuando trasladamos eso a más o menos a nuestros tiempos, vemos ese mismo mover del Espíritu Santo en la iglesia, manifestándose con diferentes dones, como ya lo hemos estado hablando, incluyendo el don de lenguas, pero con esta particularidad, ¿no? De que a medida de que vamos a sitios más lejanos, hay menos posibilidad de tener una formación que nos ayude a ser más equilibrados en el conocimiento de los dones. Sí, eso ha sido a veces un problema dentro del pentecostalismo. Y bueno, al principio y todavía hasta el día de hoy, para recibir credenciales como ministro en las Asambleas de Dios aquí en Estados Unidos, no se requiere ningún título académico específico. Algunas denominaciones como los presbiterianos, que uno más o menos necesita tener una maestría en divinidades para ser ordenado. Asambleas de Dios desde el principio dijeron: nunca vamos a exigir un título académico para credenciales, pero ellos se dieron cuenta muy temprano también que hay que tener formación, hay que tener algo de educación en el ministerio, en la Biblia. Al principio era nomás, ibas con el presbítero de tu sección: Dios me ha llamado para predicar su palabra. Ok, léeme este pasaje, dame un sermón de 15 minutos. Ok, lo hizo bien, firmo y les entregaba el credencial luego. Ya con el tiempo se dieron cuenta que hay que tener más un proceso, hay que, aquí en Estados Unidos hacemos un chequeo de trasfondo, hasta con un chequeo de su récord de crédito, porque no queremos meter a nadie encargado en una iglesia con acceso a los fondos de la iglesia que tiene un récord de mal manejo de su propio dinero. Si está muy endeudado, o sea, si esas deudas fueron por ir a la escuela bíblica y son préstamos de estudiante, esa es una cosa. Pero si es de que uno tiene mucho en las tarjetas de crédito y debe mucho al banco en un carro del año, que está muy endeudado, no vamos a arriesgar poner a alguien que podría ir robándole de la iglesia para pagar sus propias necesidades. Y hacen ese chequeo de trasfondo criminal, porque los ministros van a estar trabajando con niños, no puede haber ningún pasado de crímenes sexuales, nada así de abuso de niños, nada parecido a eso. Y también nos dimos cuenta que pues hay que tener algo de formación educacional en la palabra. Y uno lo puede hacer por cursos de correspondencia con las Asambleas de Dios. Aquí en mucho de América Latina está disponible los cursos de Go University, de la Escuela de la Biblia Berea. Se conoce mucho por ahí, son cursos por correspondencia.
Uno agarra el libro, lo estudia, presenta el examen bajo la dirección, la supervisión de alguien para asegurar que no están metiendo trampa y, y uno puede conseguir su educación para las credenciales así. También tenemos escuelas distritales que usan libros de texto que son de nivel de la universidad, pero uno no tiene que pagar el precio de la universidad. Es como, cuando yo los estaba tomando, era $50 por curso más el libro. Tal vez es un poco más por curso ahorita, pero y es una clase cada mes, 4 en otoño, 4 en primavera, para cada nivel de credenciales. Yo empecé mis estudios ministeriales en la Escuela Distrital de Ministerio. Y luego con eso, yo nomás lo estaba haciendo no para sacar credenciales, sino estoy ayudando en la iglesia local, necesitan maestros, yo necesito prepararme más, aunque tengo toda mi vida en la iglesia y estaba en Exploradores del Rey de niño, estaba en lo de el Bible Quiz, donde tienen una serie de preguntas acerca de la Biblia, muchos son de citar citas bíblicas de memoria en respuesta a las preguntas. Yo hacía todo eso de niño, pero yo necesito algo un poco más formal y me metí a la escuela del distrito, no más para ayudar mejor en la iglesia local. Y fue durante ese proceso, entre lo que yo estaba aprendiendo y algunas cosas que vi sucediendo en las iglesias en cuanto a la enseñanza, la interpretación bíblica, yo estaba, pues, esto no cuadra con lo que acabo de aprender. Y Dios usó eso para llamarme a ir al seminario teológico, sacar una maestría para yo poder entrenar a otras personas en la Biblia, para prepararlos para ministerio. Y de hecho, en 2 semanas y medio voy a estar enseñando una clase para la escuela del distrito sobre el Pentateuco. Y qué importante saberlo porque con todo este recorrido que usted acaba de hacer, se quiebra un mito de aquel viejo, la letra mata, que obviamente es un texto bíblico, pero es un texto sacado de contexto que en algunas organizaciones, generalmente pentecostales, no sé si en otro caso ocurre, pero de hecho, no sé, yo creo haberlo escuchado en mi propia organización, que no tiene nada que ver con que no puedas estudiar, al contrario. O sea, la letra mata se refiere a la ley de Moisés que estaba escrita en ese entonces. Exacto. No es que no puedas ¿Y cómo? estudiar o que no debas estudiar, porque me recuerdo ahora de un dato histórico, en los años 90 y tanto, como a mediados del siglo XX, una denominación cristiana o pseudocristiana comenzó a profetizar la venida de Cristo y agarrados de eso dijeron, no, que no estudien más, no manden a sus hijos a la iglesia, a las universidades, ni nada de estas cosas. Y eso generó un vacío y una generación prácticamente analfabeta que perdió la posibilidad de integrarse activamente a la sociedad en base a una profecía mal fundada y además a cosas que no tenían razonamiento bíblico, ¿no? Entonces, por el lema de la letra mata. Entonces, acá vamos a 3-0 ahora. Como pentecostales no estamos en contra del estudio, al contrario, promovemos que las personas estudien, se capaciten, se formen y ojalá obtengan títulos, pero siempre orientado a que sea para la gloria de Dios y para bendecir a la iglesia. Sí. Y eso va exactamente como Pablo dice a la iglesia en Corinto acerca de los dones. No es para el beneficio propio de uno, es para la edificación de la iglesia, de los demás creyentes, de la comunidad cristiana. Y eso es como debemos de ver lo de la educación también. No es para yo tener todo un alfabeto detrás de mi nombre en mi tarjeta de presentación, o de tener, como dicen, más grados que un termómetro, ¿verdad? Sino ese de capacitarnos y educarnos
para poder servir. Yo, como quería enseñar formalmente, necesitaba una maestría para hacer eso, para estar enseñando a nivel donde estoy enseñando, donde Dios me tiene ahorita. Pero sí, el anti-intelectualismo muchas veces surge, y a veces es porque al comienzo del movimiento pentecostal, cuando la gente recibió el don de lenguas, muchas veces eran los con los títulos altos, con sus maestrías y doctorados, dirigiendo las iglesias bautistas y presbiterianas, que los echaron. Y empezó esto a decir, pues, Dios me dio este poder, este don, sin tener toda esa educación. Y el que tiene mucha educación está muy seco, está apagado, nomás tiene estudios formales, pero no tiene el fuego del Espíritu Santo. Entonces no quiero terminar como él, entonces no estudio. No hago estudios formales, nomás hago mi estudio personal y con un grupito en la iglesia, pero no hago estudios formales. Y empezó esa dicotomía, ¿verdad? Pero necesitamos estar bien preparados. Necesitamos entender cómo interpretar la Biblia, como estabas diciendo, de versos fuera de contexto. Como decimos en las clases de hermenéutica, que es la ciencia, el método de interpretar la Biblia, un texto fuera de su contexto es solo un pretexto. Así es. Si no aprendemos algo acerca de la cultura de los tiempos bíblicos, podemos llegar a malas conclusiones cuando estamos leyendo la Biblia. No tenemos que tener todo ese estudio para la salvación. La salvación es sencilla. No tenemos que tener toda esa educación para que Dios nos use. Dios puede usar a quien quiere, cuando quiere, donde quiere, porque Él es soberano y Él no tiene respeto de personas, de su educación, de su nivel económico, nada de eso. Todos somos iguales al pie de la cruz. Pero yo creo y yo digo que cada persona debe de estudiar al nivel que puede. Algunos va a ser un instituto local en su iglesia, unas clases básicas de interpretación de la Biblia. Otros va a ser, una licenciatura, o una maestría, o hasta un doctorado. Claro. Según la capacidad que Dios da a cada uno debe de ir en pos de eso, a nivel que puede. Y en cuanto a lo de los contextos históricos, culturales y todo eso, no digo que eso va a llevar a uno a llegar a la interpretación precisa, correcta de un pasaje de la Biblia, pero sí nos puede ayudar a evitar interpretaciones equivocadas. Nos puede ayudar a deshacer algunas interpretaciones que, conociendo el contexto histórico o conociendo algo de la cultura de los tiempos bíblicos, podemos decir, a primera vista parece que esto podría significar X. Pero conociendo el contexto, podemos dejar X y queda. Y hacer que quitar uno porque no cuadra con el contexto. Ahí se le detuvo un poco la imagen, la transmisión, en la última frase. No, debemos de buscar entender los contextos históricos, culturales y todo eso para ayudarnos a saber qué interpretaciones que a primera mano, a primera vista parecen sensibles, pero conociendo el contexto podemos decir, eso no cuadra con la cultura, el tiempo de la Biblia, entonces tenemos que quitar ese, porque una de las reglas de la interpretación es que el sentido que sacamos en cuanto a cómo debemos de vivir, cómo debemos de pensar, tiene que tener algo que ver con lo que hubieran entendido los primeros oyentes
de la Biblia. Así es. Y la intención original del autor, ¿no? El autor Sí, tanto terrenal como celestial, que es, evidentemente es el Señor. Ahora, exacto. esto yo creo que, esta parte creo que nos da pie para ir perfilándonos hacia el tema de cómo se diluyó en el tiempo y a partir de cuándo, según lo que usted aproximadamente haya estudiado, cuándo comenzó esta dilución del pentecostalismo y creo que podría fijarse con dos elementos. Número uno, cuando comenzaron a salir los que llaman hoy en día los movimientos neopentecostales o carismáticos, que si bien hacen uso de los dones, ha dejado mucho que desear el uso de esos dones y si esos dones son realmente genuinos, como por ejemplo el don de lenguas o los supuestos dones de manifestaciones milagrosas. Y por otro lado, cómo a partir de estas supuestas manifestaciones, lo que se ha hecho es una especie de dominación de las iglesias por parte de ciertas personas que pueden ser o no numerosas, no creo que eso no sea lo importante, pero que han influido en sus iglesias locales durante mucho tiempo. Eh, por ejemplo, le cito el caso, acá en Chile es muy común que el pastor es el administrador de todos los fondos y no tiene ningún tipo de control de, bueno, hablando de algunas iglesias pentecostales, no todas, no puedo decir que sean todas porque no las conozco todas, pero algunas tienen este modelo de gobierno donde el pastor es el que controla todo y esto ha decantado en que han habido escándalos públicos que han salido en la televisión y todo eso, donde se ha sacado a relucir que el pastor es dueño de tantas y tantas millones y tiene tantas propiedades y aquí y acá. Entonces, eso pienso yo que comienza a hacer mella, ¿no? Y a provocar esta dilución de lo que es el pentecostalismo como realmente debió haber existido siempre. Bueno, es un tema complejo. No hay una sola causa. Mm, Um, hay varios factores que creo que tienen que ver con esto. Um, Parte, sí, es cuando surgió el movimiento carismático, empezando en los 50 aquí en Estados Unidos, y no sé cómo salió en otras partes del mundo, pero en parte los pentecostales tradicionales estaban muy celosos de los dones. Y cuando empezaron los episcopalianos, los presbiterianos, los católicos a hablar en lenguas, y ellos no salían de sus iglesias como pasó a los primeros pentecostales, que fueron echados de sus iglesias, pero que ellos se quedaron con el propósito de renovar y traer avivamiento a sus denominaciones más tradicionales. Muchos pentecostales decían, no, pues si no salen de ahí es que realmente no recibieron el don, no recibieron lo que nosotros tenemos. Y como que salió un orgullo en el sentido malo, de mm. que pues como Dios no lo está haciendo con ellos como lo hizo con nosotros, entonces hay que dudar. Porque, Algo como lo que está porque ocurriendo ahora, ¿no? sí, sí, Cualquier parecido con la realidad. sí, sí. Y es de que, pues, si no sucede de la manera que sucedió en mi iglesia, en mi denominación, o conmigo mismo, entonces tengo que cuestionar si es de Dios o no. Mm, Y creo que en parte por esa actitud, Dios dijo, hey, hijo, estos son mis dones, no los tuyos. Yo les doy mm. a quien yo quiero. Y si tú vas a tener esa actitud, yo voy a empezar a usar aquellos y dejar que tú tienes que aprender un poco. Eso Claro. podría ser parte, en mi opinión, porque um, los dones no son
para uno mismo, son para la edificación de la De iglesia. la iglesia. O sea, hablando del don de sanidad, el don de sanidad no es para la persona que ora para que Dios sane a otra persona. El don de sanidad es para la persona enferma que necesita ser sano. Amén. Entonces, y los dones fluyen a través de nosotros para tocar a otros. Pero cuando tomamos los dones como son nuestra propiedad y si tomamos esa actitud de que, pues, tu doctrina no es igual que la mía, entonces Dios no te puede usar como me usa a mí, entonces lo que tú tienes realmente no es lo que yo tengo. Estamos en peligro ahí y creo que a veces Dios puede decir, hey, estás actuando como Jonás, no queriendo que yo bendiga a otras personas, que yo salve a otras personas. Entonces te voy a quitar el arbolito que te da la sombra, por decir así, usando el relato del profeta. También a veces, y a veces porque tal vez hemos visto un tiempo de un poco de sequía espiritual, que los dones no han estado manifestándose mucho. Hemos tenido tanto anhelo de ver un mover de Dios que lastimosamente a veces aceptamos cualquier cosa que parezca sobrenatural. Algunas cosas que sucedieron en los 90, en la primera década de este siglo, de gente rugiendo como leones, ladrando como perros. No, pues porque la Biblia dice que toda criatura alabe a Dios. Entonces, o sea, algunas cosas que estaban tanto buscando algo que cualquier cosa que saliera, decían, eso es Dios. Eso es una manifestación del Espíritu. Pero hay que recordar y entender que hay una diferencia entre la manifestación del Espíritu y la reacción de una persona al mover del Espíritu. Son dos cosas diferentes, el mover del Espíritu y la reacción de la persona. Uno de mis pastores cuenta que cuando él estaba en la escuela bíblica, estaba sirviendo como pastor de jóvenes en una pequeña iglesia en un pueblito como a 1 hora de la escuela bíblica, que él veía que cada vez que el Espíritu empezaba a mover, que todos de la congregación empezaban con la mano derecha a hacer así. ¿Sí? Así temblando la mano. Y él se preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué todos reaccionan de esa misma manera? Y luego vio que una ancianita de la iglesia, una de las santas, las hermanas que metía mucho tiempo en oración, eso es como ella reaccionaba cuando estaban Era una moviendo el poder de imitación. Dios. Y las personas pensaron, pues, ok, así es como uno reacciona cuando se siente a Dios. Entonces, cuando yo siento a Dios, yo voy a hacer lo mismo que ella, porque esa es la reacción que uno debe de tener. Y a veces son cosas que aprendemos de otros y no realmente nuestra propia reacción. Y no digo que está mal, pero digo que tenemos que fijarnos. ¿Estamos copiando algo que hemos visto o estamos realmente teniendo nuestra propia reacción, nuestro propio tiempo con el Espíritu Santo? Y a veces porque no queremos, siempre es ese balance de mantener las cosas decente y en orden, como dice Pablo, y al mismo tiempo no apagar el Espíritu. ¿Qué equilibrio? No siempre, otra vez volvemos al tema del equilibrio. Es estar en el circo, en la cuerda floja, que uno está ahí, que para no caer de un lado ni del otro. Claro. Es una línea bien fina y es muy difícil. Y cualquier pastor quiere que se mueva el Espíritu Santo, no quiere apagar un mover del Espíritu, pero al mismo tiempo tiene que cuidar su rebaño para que no caigan en hacer cosas nomás por
la emoción del momento y copiando lo que hacen otras personas. Y yo creo que a veces porque en el pasado algunas iglesias han dejado pasar cosas que realmente eran reacciones humanas y no una manifestación del Espíritu, pero lo llamaron manifestación, que luego la gente como que se pone, y es entendible, se pone más cuidadoso de no caer en un error otra vez, y puede ser que por ser demasiado cuidadoso pierden una bendición. Y es ese Exacto. balance, esa línea fina, y eso es donde tenemos que orar por nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros líderes de alabanza, nuestros diáconos, que Dios les dé discernimiento para saber cuándo es y cuándo no es de Dios, Claro. y que les da fortaleza y la valentía para enfrentar cosas que no deben de suceder, aunque cueste que algunas personas se van de la iglesia porque dicen, no, el pastor está apagando el espíritu. El pastor está cuidando las ovejas. Claro. Mire, le comento un poquito parte de mi testimonio. Yo cuando fui a la primera vez a una iglesia evangélica, no era cristiano, pero era el evento de un congreso de familia en Venezuela. Y como normalmente para estos eventos traían hermanos de afuera, como generalmente son de Puerto Rico, y para esta ocasión estaba la que hoy en día es la superintendente en Puerto Rico, la pastora Mercedes Reynoso, y estaba Julio Coto, que es mi mentor, es uno de mis mentores, y estaba ahí. Yo no los conocía, obviamente, para ese momento. Y ellos predicaron, yo no le puedo decir que predicaron, yo no puedo decir que cantaron, porque yo no era cristiano y no estaba ni ahí, como dicen acá en Chile, pero al final hicieron algo que es común en la iglesia, en las iglesias pentecostales, que es el llamado, llamados por sanidad, llamados por liberación, llamados por restauración, por perdón, diferentes. Y yo, como yo vi que todo el mundo se paró, yo me paré, pero yo no era cristiano, yo no sabía qué estaba pasando. Y dijeron, levanten las manos, y yo levanté las manos, y dije, cierren los ojos, y yo cerré los ojos. Pero yo no estaba en ningún éxtasis, yo estaba 100% cuerdo a lo que estaba ocurriendo, pero ahí los predicadores que estaban en simultáneo en el altar, ellos estaban ministrando desde el altar. Nadie bajó a tocar a nadie, nadie bajó a empujar a nadie, ni a imponer manos, ni nada por el estilo. Y yo recuerdo que yo con los ojos cerrados y las manos levantadas, una persona cayó, yo no entendía en ese momento claramente, yo cayó tocada por el espíritu y me cae a mí en el pecho y luego cae al suelo. Y yo me sorprendo, yo digo, ¿qué pasó aquí? Y me quedé así ya después con los ojos abiertos y no me distraje más. Terminó el asunto y nos fuimos. Y mi cuñada, que fue la que me llevó, luego me pregunta que si yo había entendido. Y yo le dije, bueno, que la gente se estaba cayendo como extrañamente ahí, esa parte no la entendí. Así que de verdad no sé qué fue lo que pasó. Entonces ella me dice, bueno, eso es parte del mover del espíritu, obviamente no lo vas a entender ahora, pero tampoco podría explicártelo muy a ciencia cierta porque son cosas espirituales, pues. Ella no me lo arregló, ni me intentó dar palabras profundas, nada por el estilo, y yo acepté. Yo creo que lo que me dijo fue lo sensato, porque si ella me hubiera intentado dar una respuesta más elaborada, yo creo que no la habría visto más comprometida mentalmente que lo que ya yo había visto, ¿verdad? Y yo vengo a aceptar al Señor, a conocer a Cristo como mi Salvador, es prácticamente un año después de ese evento. Entonces, lo que usted está diciendo, ¿no? ¿Cómo, por qué hacer cosas como por intentar provocar la manifestación de Dios si Dios se puede manifestar solo sin la ayuda de ninguno? Entonces, muy constantemente he visto ese tipo de práctica donde te van a imponer las manos, ajá, ya, ok, te imponen las manos, pero entonces hay cierto forzarte para que caigas y sí. Entonces, ese tipo de cuestiones también a veces digo, esto nos lleva a la dilución de lo que realmente nosotros creemos, de lo que realmente es una manifestación genuina del Espíritu Santo. Dando un ejemplo de hecho de un congreso de jóvenes donde yo fui, el predicador empezó
antes de su sermón, empezó mostrando videos de algunas de sus campañas en otros países. Y en todos los videos salían de que mucha gente en el altar cayéndose, muchos bailando, danzando, y él diciendo, y él al final de su mensaje llamó a todos los jóvenes enfrente y dijo, acérquense mucho, apriétense, todos muy cerca. Y al cuento de 3, yo voy a mover mi mano y orar por ustedes y van a ser llenos del Espíritu Santo. Y él hizo eso y es ahí, 1, 2, 3, reciban. Y todo el mundo se cae, menos las que están en las orillas. Que entiende un poco de física básico. Ok, todos están muy apretados. Con 2 o 3 que verdaderamente se caen porque sienten algo de Dios, los que están pegados con ellos se van a caer también. Claro, como un efecto y solamente dominó. los que están en las orillas que pueden hacerse, sí, efecto dominó. Y solo los que tienen chance de tomar un paso para atrás porque no hay nadie detrás de ellos para evitar caerse. Correcto. Y cualquier persona que está allí y entiende eso, lo puede mirar y decir, esto es pura manipulación. Empezó con los videos de gente cayendo en sus otras campañas para plantar la semilla. Condicionando la mente, claro. Sí, y luego hace que todos se aprieten, sabiendo que con unos cuantos que tienen la sugestión y se caen, o si Dios los toque de verdad y se caen, los demás van a caer por efecto secundario. Claro. Y uno que entiende eso sale desilusionado y dice, ¿qué es esto? ¿Dónde está la verdad en esto? Y por tratar de manipular y fabricar un mover de Dios, primero estamos pisando terreno peligroso con el Espíritu Santo, yo digo. Tratando de manipular y ¿cómo decir? Fabricar algo que solamente Dios puede hacer. Y luego estamos como que poniendo una plancha caliente a la conciencia, a la mente de esas personas para, como decirlo, cauterizarlos y en el futuro no, cada vez que miren un mover de Dios van a decir, es manipulación como lo que vi en ese congreso. Exactamente. Y por no saben el daño a largo plazo. Sí, por hacer cosas así, ya la gente dice, pues, a lo mejor todo es manipulación, no es verdad, entonces, ¿para qué? Eso podría ser una de las razones porque hemos visto una bajada en el porcentaje de creyentes en iglesias costales que ejercen el don de lenguas. Por cosas así que han visto les hace dudar de la realidad. Siguen en la iglesia porque pues reciben la enseñanza de la palabra de Dios, la doctrina, es donde su familia siempre ha ido, a dónde más voy a ir, cosas así, pero por fabricar cosas a veces, hemos evitado que la gente reciba lo genuino. Un poquito lo de Abraham, ¿no? Intentando ayudar a Dios, creó una catástrofe que todavía la estamos llevando encima. Sí, muy buen ejemplo. Hermano, mire, nos queda, ya pasamos de 1 hora, creo yo. Yo creo que lo más importante aquí, que estaremos de acuerdo que los que sabemos que Dios puede hacer como quiera de verdad, los que de verdad sabemos que Dios es soberano y puede hacer lo que quiera, con quien quiera y cuando quiera, anhelamos que la iglesia se reavive y la iglesia en general, ¿no? La iglesia de Cristo, donde quiera que esté distribuida, porque ahí está el Espíritu del Señor, pueda tener esa manifestación real del Espíritu Santo, pero no solamente como por un momento del domingo
o como me pasó a mí del Congreso, o del momento en el que alguien oró por mí por X o Y circunstancia, sino que sea una vida constante, como usted decía al principio, de estar en la presencia de Dios, no solamente en el momento que me aparto a orar, o en el momento que voy a la iglesia, o que voy en el caso de mi familia, nosotros vamos a un grupo pequeño de oración, sino que sea realmente una manifestación como esos testimonios que yo he escuchado y que sé que son reales. No sé, pero tú cuando entraste, yo sentí algo diferente, algo que no es normal. ¿Qué tienes tú? No, no me ha pasado a mí, no, yo no soy el ejemplo, ¿no? Pero he escuchado de personas que Ujú. cuentan esos testimonios. Para pasar de este proceso amargo que hemos tenido que vivir y en los que desafortunadamente siempre digo, el perjudicado es el que menos responsabilidad tiene, que es el Señor. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué es posible comenzar a hacer desde ahora para que estas cosas comiencen a otra vez o vuelvan a ser genuinas como antes? Y el Señor nos considere en su misericordia y vuelva a decir, mi hijo está realmente pretendiendo que yo sea el rey de su vida y me manifieste a él. Ujú. Pues yo escuché algo el otro día de un profesor y él estaba hablando de que a él le parece muy raro y muy extraño que muchas veces los pentecostales tenemos esa actitud antiintelectual, en contra de la educación superior, si casi todos los movimientos pentecostales comenzaron en escuelas bíblicas. Una de las cosas que necesitamos hacer para revivir ese fuego pentecostal es regresarnos a un estudio serio de las escrituras. Dejar de volar como mariposa de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad, buscando manifestaciones o reuniones especiales para ver qué está haciendo Dios en este momento. Queremos algo nuevo, queremos algo nuevo. Dios quiere hacer cosas nuevas, sí, pero siempre está basado en lo antiguo, en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra, en la oración, en la reunirnos entre hermanos para recibir su palabra. Yo digo que necesitamos más instrucción en las escrituras, en la doctrina, en la teología, en la interpretación de la Biblia. Muchas veces queremos ese arreglo rápido. O sea, quiero ir tengo este gran problema, quiero ir para que oren por mí, para que Dios me lo quite. Y a veces sí, Dios da un milagro instantáneo, pero también a veces Dios quiere que nosotros trabajemos en nuestra salvación con temor y temblor, como dice Pablo, que nos esforcemos para entender la palabra, para estudiar la palabra. Um, el Espíritu Santo no es una poción mágica. O sea, necesito un poco del Espíritu Santo para resolver eso. El Espíritu Santo nos ayuda, nos da sabiduría para seguir la palabra de Dios y vivir según sus normas y así arreglar nuestras vidas, no solamente quitarnos el problema de encima de inmediato, porque el problema con eso a veces es que Dios me lo quitó de un instante, entonces la próxima vez que me meto en un lío, Dios me saque de inmediato, también me hace el milagro. Lo que Dios quiere es que maduremos para no irnos metiéndonos otra vez en esos problemas. Um, tenemos que regresar a un discipulado y una formación sistemática en la fe, en la doctrina. Tenemos que también darnos cuenta y enfatizar que es tan importante el fruto del Espíritu en nuestras vidas que los dones. No podemos sacrificar el carácter cristiano solamente por el carisma que tiene una persona.
muchos de los problemas que hemos visto en la iglesia en los últimos años, especialmente aquí, es que llega a un lugar muy apto alguien con mucho carisma, mucho don de hablar, de enseñar, de que sabe emocionar a una congregación, pero no tienen esa formación del espíritu en su carácter. Como dices, de los escándalos de dinero en la iglesia. Porque, o sea, por el carisma, llegó mucho más allá de lo que su carácter estaba listo para aguantar. También tenemos que estar dispuestos a aprender de otras partes del cuerpo de Cristo, tanto en cuanto a otras tradiciones cristianas que son fieles a la palabra de Dios. Unos de mis teólogos favoritos son anglicanos. N.T. Wright, Michael Bird de Australia. O sea, son personas con tremendo entendimiento de la palabra de Dios. Y yo no puedo decir, no, pues porque no son pentecostales, no puedo aprender de ellos. Tanto en la iglesia como en la iglesia local, cuando Pablo escribe a Corinto, él dice, el ojo no puede decir al oído no te necesito. Yo como pentecostal no puedo decir al metodista o al bautista o al anglicano no te necesito. Si son cristianos sirviendo a Dios, buscando agradarle en todo, aunque entienden algunas cosas un poco diferentes, somos hermanos y podemos aprender unos de otros. Yo, cuando estaba en el seminario teológico, un profesor me habló de una vez que estaba en un avión viajando y al lado suyo había un sacerdote de la iglesia ortodoxa oriental que estaba estudiando para escribir un libro sobre el Espíritu Santo. Y ese sacerdote ortodoxo estaba usando muchas fuentes pentecostales para su investigación. Y eso me quedó muy bien. Pero así también, nosotros podemos aprender de su tradición, siempre y cuando se concuerde con la Biblia. No podemos desechar aprender de ellos solamente porque no son pentecostales. Otro punto para recuperar el fuego pentecostal es no esperar y hasta exigir que Dios haga las cosas de la misma manera que hizo hace 20 años cuando éramos jóvenes, o hace 50 años con nuestros abuelos, o como hacía en cierto lugar donde Dios nos tocó. Si nos fijamos en las sanidades que hizo Jesús, cada uno es diferente. La mujer con el flujo de sangre nomás tocó la borde de su manto. Una vez, con un ciego, él hizo lodo y lo puso en sus ojos. Una vez él puso saliva en los oídos de un sordo. Pero a menos que los diferentes evangelios están hablando de la misma sanidad de la misma persona, nunca vemos repetición de la manera en que Jesús sanó. Y hoy en día, Dios puede hacer las cosas de diferente manera que cuando lo hizo antes, porque lo bonito de Dios es que no es un Dios de fórmula. Dios nos da exactamente lo que necesitamos para las circunstancias precisas en las cuales nos encontramos en ese momento. Y puede ser diferente de cómo nos tocó hace 10, 20, 30 años, o cómo tocó a nuestro pastor o nuestro abuelo, o así. Otro punto importante, cuando Dios mueve por su espíritu, cuando el viento del espíritu sopla, mantener el enfoque en él. Evitar el orgullo. No es, hey, mira cómo Dios está moviendo en nuestra iglesia. Porque nosotros tenemos la sana doctrina, nosotros tenemos nuestra teología correcta, por eso Dios está moviendo aquí. Ya lo estamos haciendo acerca de nosotros
cuando realmente se trata de Dios y lo que Él quiere hacer. Tenemos que mantener una humildad en esa área. Y mi último punto que tenía preparado aquí es, debemos de buscar no al don, sino al dador del don. Ayer, este domingo, anteayer, en la mañana, nuestro pastor enseñó acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Comenzamos una serie sobre el Espíritu Santo hace semana y media. Y él no busca las lenguas, busca a Dios. Y Él te dará las lenguas como consecuencia. Tenemos que buscar al dador. Y Él nos va a dar los dones que Él quiere en el tiempo que Él quiere. A nosotros solamente nos toca seguir fiel, orando, arrepintiéndonos cuando sabemos de pecado en nuestras vidas, arrepintiéndonos de malas actitudes, arrepintiéndonos de ese orgullo espiritual y vaciarnos de nosotros para que haya un espacio que el Espíritu puede llenar. Amén. Eso cuando termine el video yo lo voy a volver a ver para anotarlos cada uno, ¿no? Hermano, de verdad que ha sido, esta última parte es bastante aleccionadora y creo que vale la pena volverlas a ver más adelante. Por mi parte, una pregunta más para terminar y bueno, para que le responda la pregunta aquí al hermano Cristian Gaona que está conectado. La pregunta mía es, ¿ser pentecostal es ser dispensacionalista? Porque muchas veces nos caricaturizan por eso. Creo que hay un mal entendimiento del concepto dispensacionalismo, pero vale la pena que usted lo aclarara acá. Y luego la pregunta del hermano. Ok. No, ser pentecostal no necesariamente significa ser dispensacionalista, y me imagino que está hablando en el aspecto de la escatología, en el rapto pretribulacional. Como yo participé en un seminario que dio el hermano Fernando el año pasado acerca de el pentecostalismo, y a mí me tocó lo de la escatología. No todos los pentecostales siempre han sido dispensacionalistas. Como el dispensacionalismo estaba muy fuerte cuando surgió el avivamiento pentecostal, y el dispensacionalismo tomaba muy en serio la Biblia, su veracidad, los milagros, y eso en cuanto a su interpretación. Entonces, muchos pentecostales vieron, pues, ese sistema dispensacional es el único que vemos ahorita en Estados Unidos, por lo menos, o en Inglaterra, que toma en serio la autoridad de la Biblia y su veracidad. Entonces, como que lo agarramos y vamos. Y aceptaron todo el sistema, pero otros tomando en serio, porque el pentecostalismo empezó porque tomaban en serio lo de la Biblia, la promesa de Jesús, y de que ninguna parte de la Biblia dice que para cuando se muere el último apóstol se van a acabar los dones. No hay versículo que dice eso. Esto continúa, es hasta que Cristo regrese. Entonces, pero a veces agarraron el sistema porque realmente estaban viendo más la pneumatología, la doctrina del Espíritu Santo, y como que pues no vamos a meter mucho en desarrollar una escatología porque aquí hay uno listo que podemos agarrar y ya. Puede ser así que algo sucedió, pero no todos. O sea, en México las Asambleas de Dios tienen en su declaración de doctrinas fundamentales que el rapto viene primero, después 7 años de tribulación y después la segunda venida, el milenio. Las Asambleas de Dios de Australia
no lo especifican así. El Congreso Mundial de Asambleas de Dios, la Confraternidad Mundial de las Asambleas de Dios, no especifica tantos detalles en su declaración sobre los últimos tiempos. Las asambleas pentecostales de Canadá hace año y medio cambiaron su declaración para dejar esa área más abierta. Entonces, no es necesario tener una vista dispensacional de los últimos tiempos para llamarse pentecostal. Aunque algunas personas, por decir de la escuela antigua, entre comillas, dirían que sí, porque es lo único que han estudiado. Pero hay muchos pentecostales que son premilenialista histórico. Hay unos cuantos como Robert Menzies que son amilenialistas. Pero, o sea, en cuanto a cuándo regresa Cristo por su iglesia, yo quiero estar listo cuando regrese. Así es. Sea antes de la tribulación, sea a mitad de la tribulación, sea al final. Yo quiero estar listo para seguir fiel a Él bajo cualquier circunstancia, como tienen que hacer nuestros hermanos en China, en la India, en Arabia Saudita, lugares donde están en tribulación por ser cristianos. Así es, permanente. Desde que partió Cristo, yo creo que hay una tribulación en desarrollo. Hermano, la pregunta del hermano Cristian, y con eso yo creo que podríamos cerrar. No sé si está relacionado al tema. ¿Leonard Ravenhill y David Wilkerson eran de la misma corriente pentecostal? No estoy seguro. Sé que David Wilkerson era de las Asambleas de Dios. Cuando él dejó su iglesia pequeña en Pensilvania para ir a Nueva York para trabajar con las pandillas, la historia que vemos en La Cruz y el puñal en esa película, él era pastor de las Asambleas de Dios. Leonard Ravenhill lo veo citado mucho por ministros de las asambleas, pero no sé si era él parte de las asambleas o no. No conozco tanto acerca de él. Y punto interesante, cuando yo tenía 12 años, mi papá era el representante laico de nuestra iglesia al Concilio General de las Asambleas de Dios, que se reúne cada 2 años. Y ese año fue en San Luis, Missouri. Y para los servicios de jóvenes que estaban allí durante la conferencia y las sesiones de negocios y todo que asistía mi papá, estaba ahí David Wilkerson predicando. Yo lo escuché allá, cuando tenía 12 años. Un bonito privilegio, qué bueno. Esa historia de David Wilkerson es fascinante, ¿no? De cómo le decían que lo iban a matar y él decía, aquí estoy. Puedes cortarme en 1000 pedazos y cada pedazo va a seguir diciendo te amo. Así es, tremendo. Ese testimonio no se olvida fácilmente. Bueno, hermano Brian, ha sido un verdadero honor. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta. Alguien se animó. No sé si tenemos el tiempo. ¿Cómo se puede edificar a la iglesia? ¿Cómo puede edificar a la iglesia el hablar en lengua? ¿Cómo comprender eso si nadie entiende? Es una buena pregunta. Creo que vale la pena. Sí, y ahí es donde Pablo dice que en las reuniones públicas de la iglesia hay que tener una orden. Que si alguien habla en lenguas, que pida a Dios que le permita interpretar o que alguien dé una interpretación para que todos sean edificados. Claro. Y si no hay intérprete, pues que habla entre él mismo y Dios en privado, para que no haya un desorden. Allí es donde creo que a veces hemos fallado. Hemos enfatizado mucho el hablar en lenguas y orar en lenguas, que no hemos seguido las instrucciones de Pablo para la orden en la iglesia. Y es una cosa cuando es una reunión de oración y todos entienden la enseñanza acerca de las lenguas y todos están orando. Y porque si todos están orando en su propio idioma,
no se entiende porque todos están orando a la misma vez, están clamando a Dios. Entonces, si unos están orando en lenguas, no veo problema. Pero que alguien se levanta y con voz fuerte empieza a hablar en lenguas, pide que haya una interpretación. Y aquí es donde también los pastores tienen que tener discernimiento y estar sintonizados en la frecuencia del Espíritu Santo para saber, esta persona, esta es una manifestación de lenguas que Dios quiere hablar algo a la iglesia y que alguien debe de interpretar, o es esta persona teniendo un momento muy emocional con Dios y se está dejando empezar a hablar más fuerte de lo que debe. Y hay pastores que han ido con alguien después de o a veces el pastor siente que, ok, esta persona nomás está orando a Dios, no hay interpretación, y él toma control y sigue predicando. Y luego la persona se le acerca y dice, ¿por qué callaste el Espíritu que estaba hablando a la presencia? El Espíritu me dijo a mí que tú estabas orando a Dios, pero que no era un enunciado para la iglesia, que no iba a haber interpretación. Entonces, para mantener la orden, tuve que seguir hablando y no dejar que eso siguiera tumbando el rumbo que el Espíritu realmente tenía para la iglesia, para el servicio. Y Sí, yo creo que eso es donde uno como líder tiene que estar bien afinado y tener su radio en la frecuencia donde está hablando el Espíritu, estar preparado para sentir el mover de Dios y decir, ok, si alguien va a interpretar, o esto es alguien emocionándose en el Señor, pero no es un mensaje para la congregación. Así es. La clave está en el orden, ¿no? En el orden. Hermano, una cosita más. Estaremos de acuerdo, creo yo, con los hermanos reformados en que los dones de lenguas que se manifestaron en Hechos 2 no son necesariamente los dones de lenguas angelicales de las que Pablo habla. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ahí, bueno, en la cuestión de lo que dice Pablo en 1 de Corintios, hay debate hasta entre eruditos pentecostales. Si lo que dice de lenguas angelicales, si realmente está hablando de lenguas angelicales o si está haciendo como una exageración para efecto. Porque parece que había algunos grupos judíos o algo que se enfocaban mucho en lo de los idiomas de los ángeles y la conversación angelical. Hoy en día escuchamos de gente que queremos replicar la adoración de los ángeles alrededor del trono. O sea, se enfoquen en qué están haciendo los ángeles y tratando de ver qué es, cómo lo hacen, para nosotros participar en eso. Entonces hay debate si realmente estaba hablando de lenguas angelicales que los humanos podían hablar, o si estaba hablando de otra cosa, de un malentendido que había en Corinto. Eso es parte del problema en interpretar las cartas de Pablo, a veces, especialmente la correspondencia a los corintios, porque ellos escribieron primero a él con preguntas o mandaron un mensajero con preguntas, pero no tenemos esa parte de la conversación. Estamos nomás escuchando su respuesta y a veces es un poco difícil distinguir cuando él está hablando algo, citando lo que ellos dijeron, o si él está diciendo esto porque él lo está diciendo, porque en los textos griegos no tenemos comillas y cosas así para marcar cuándo es uno hablando y cuándo es otro. Claro, entiendo. Sí, es que es una pregunta bastante recurrente, una afirmación, pues, y yo creo que es bíblico, que está ahí en Hechos de que fueron idiomas de otras nacionalidades que se manifestaron en ese momento, y lo que nosotros conocemos como el carisma, como el don de lenguas en particular, no necesariamente se manifiesta de esa forma, aun cuando creo que han habido personas que han dado testimonio
de que han empezado a entender otros idiomas que en su vida nunca habían ni leído, ni escuchado, ni mucho menos estudiado, ¿no? Pero creo que eso sería tema de otra conversación, así que es interesante esa pregunta, queda ahí en el aire. Hermano, bueno, ahora sí, de verdad no le voy a quitar más tiempo, le doy muchas gracias, muchas bendiciones a los que estuvieron por ahí, espero que esto les sea de edificación, compartan el video, llamen a sus hermanos de todas las denominaciones que conozcan y vengan y díganle, esta es la verdad del pentecostalismo, o por lo menos una parte básica de ella para que dejemos de cuestionar sin saber. Muchas gracias, que Dios le bendiga y hasta una próxima oportunidad, hermano. Gracias por su disposición. Que el Señor le bendiga. Gracias por la invitación. Dios les bendiga a todos. Amén.